El día de hoy lo que vamos a tratar es el tema de funciones y algunas gráficas. Tenemos algunos ejercicios preparados para ustedes, ¿no? Donde van a tener que analizar el dominio y el rango, y en algunos casos analizar gráficas. Bien. Como primer punto tenemos determina el dominio de la función. Tenemos una función f de x, donde tenemos una raíz cuadrada y su subradicando es x al cuadrado más 3x menos 10. Bien, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a analizar este subradicando. Nosotros sabemos que estamos en funciones en R, por lo tanto, no existe aquí un número imaginario. Por lo tanto, este subradicando tendría que ser analizado para valores mayores e igual a 0. Entonces, vamos a copiar x al cuadrado más 3x menos 10 para valores que sean mayores e igual a 0. Bien, entonces, aquí lo que podemos hacer para hallar los puntos críticos es resolver aplicando el método del aspa. Dos valores que me den 10 serían 5 y 2. Como me piden número positivo aquí, entonces el mayor tendrá que ser positivo y aquí negativo. Aplicando el método del aspa sería 5x menos 2x, automáticamente me da el 3x. Mis puntos críticos serían x más 5 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. De aquí tenemos el valor de x. El más 5 pasa con menos 5. Y tenemos nuestro primer punto crítico. Y en esta segunda ecuación, el menos 2 pasa con 2 positivo. Bien, estos dos puntos críticos son llevados a la recta numérica. Primero va el menos 5 y luego el número 2. A eso de aquí le tenemos que analizar dentro de los intervalos la condición mayor e igual que 0. Quiere decir que si son mayores, tienen que empezar con signo positivo, negativo, positivo. Bien, como es mayor o igual, también tenemos que tener en cuenta que eso de aquí es un punto cerrado. Si es un punto cerrado, va coloreado. Ahora sí, analicemos esto. Si es mayor o igual que 0, como la condición de aquí, entonces deberá ser pintado todos los signos más. Y de aquí yo puedo determinar cuál es mi conjunto solución. Entonces diré que viene desde el menos infinito, ¿no?, hasta un punto menos 5, donde en este punto es cerrado, unido al punto 2, ¿no?, hacia todos los números que tienden hacia el más infinito. ¿Ya está? Entonces, abierto. Recuerda que los intervalos hacia el infinito deben de ser abiertos. Como segundo ejercicio tenemos determina el dominio de la función en una función g de x, cuya raíz cuadrada es x al cuadrado menos 5x menos 24. Tenemos que realizar el mismo procedimiento del ejercicio anterior. X al cuadrado menos 5x menos 24. La condición es de que sea mayor o igual a 0. Entonces aplicamos el método del aspa, x por x, y luego dos números que multiplicados me den 24 y que restados me den 5. 8 por 3, 24. Como el de aquí es menos 5x, le coloco el signo menos al número mayor. Ahora sí, puedo decir menos 8x más 3x me da efectivamente el menos 5x. Entonces, de frente decimos, nuestros puntos críticos tendrán que ser 8 y, en este otro caso, menos 3. Los ubicamos en nuestra recta numérica. Recuerda siempre colocar el número negativo.
y luego el número positivo. Aplicamos el análisis, ¿sí? Y recuerda que esto, si es mayor o igual que 0, va más, menos, más. Tenemos puntos cerrados por tener la igualdad. Y luego tenemos, ¿no? Aquí el análisis. Si son mayores o igual que 0, entonces debemos de colorear todo lo que indica positivo. Recuerda también de que si es cerrado, debe de estar coloreado, ¿sí? Un pequeño. Está. Bien, aquí está. No debe estar abierto, sino aquí debemos de colorear. Una vez que ya hemos coloreado, podemos decir entonces el análisis. Será intervalo abierto en menos infinito hasta el menos 3, punto cerrado. Ese intervalo va unido al segundo intervalo desde el punto crítico 8 hacia el más infinito. Recuerda, los intervalos hacia el infinito son abiertos. Bien, chicas. A ver, repasemos entonces. Cuando tienes una raíz cuadrada, ¿no? Lo que tienes que hacer es analizar el subradicando. Si este subradicando, siempre vas a tener por optar de que es mayor o igual que 0. Luego de eso, si quieres, haces la fórmula general de una ecuación cuadrática, o si quieres también el método del aspa. Utilizas tus puntos críticos para ubicarlos en la recta numérica. Recuerda que si son 2 puntos críticos, va más, menos, más. Punto cerrado por el signo de igualdad, ¿sí? Y luego de eso, ¿qué voy a colorear? Como dice la condición, mayor igual que 0, mayores que 0 son signos positivos, ¿sí? Entonces el intervalo después de colorear será desde el menos infinito hasta el menos 5 y del 2 hacia el más infinito. Bien, en estos dos ejercicios lo que hemos hecho es repasar parte de álgebra, ¿no? Lo que viene es el método del aspa. Bien, continuemos con nuestro segundo ejercicio, tercero en realidad. Y miren lo que tenemos. Determina el dominio de la función. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es analizar. Tenemos dos subradicando. Entonces, habrá que analizar cuando x menos 6, ¿no?, sea mayor e igual que 0. Y para este otro subradicando sería 15 menos x sería mayor e igual que 0. Por separados, claro, por separados. Ahora, el primer punto crítico sería x mayor o igual que 6, porque lo que está restando pasa sumando. Muy bien. Este x está negativo, así que me conviene colocarlo para este lado, ¿no? Y el signo se mantiene igual. Y aquí, ¿quién quedaría? 15. Muy bien. Si yo ubico esto en la recta numérica, ¿no?, sería x mayores que ¿quién? Que 6. Quiere decir que va a ser hacia el más infinito, ¿cierto? Y aquí tendría que ser cerrado. Ya está. Luego de eso, ¿qué es lo que te piden? Luego de eso te piden de que ubiques también al número x menores que 15. Ubicaremos aquí al número 15. Y si son menores, quiere decir que esta recta tiende hacia el menos infinito. Y si tiende hacia el menos infinito, recuerda aquí que debe ser negativo. Vamos a colorear los puntitos, ¿sí? Ya está. Ese amarillo significa que está cerrado. ¿Sí, chicas? Bien. Entonces, a mí me piden aquí hallar el dominio de esa función. El dominio tendrá que cumplir entonces aquellos números que están en la intersección de estos dos intervalos. Y en este caso, la intersección sería este tramito de aquí. Y si yo lo ubico, sería cerrado en 6
hasta el número 15, también cerrado. Y tenemos ahí nuestros dos puntos críticos. Eso es cuando tengo dos radicandos, ¿sí? Bien, cuarto ejercicio dice, determina el dominio de la función. Tenemos una fracción. Muy bien. Cuando tenemos una fracción, tenemos que analizar para que esa fracción no sea indefinida. ¿Y cómo sé que es indefinida? Bien, cuando tú tienes de repente un número así, 3 entre 0, ¿cierto? Es un valor indefinido. Entonces ocurre lo mismo en la fracción. Lo que tenemos que hacer es tratar de que ese denominador se haga 0. ¿Y cómo voy a hacer eso? Ahí va. Dice, el denominador x al cuadrado menos 3x menos 10, ¿sí? Debe de ser diferente. ¿Diferente a qué? A 0. Entonces aquí podemos aplicar lo que ya sabemos, el método del aspa. Dos números que me den 10 y que restados me den 3. 5 por 2, 10. 5 menos 2, 3. Como aquí la cantidad debe ser negativa, el mayor va en negativo. ¿Tá? Aplico mi método del aspa, menos 5x más 2x me estaría dando menos 3x. Mis puntos críticos entonces tendrán que ser cuando x es diferente al 7 menos 5 será aquí 5. Segundo punto crítico, 7 más 2 tendrá que ser diferente al menos 2. Entonces, por ende, aquí llegamos a la conclusión de que el dominio, en este caso, será todos los números reales, todos los R, menos ¿quién? Menos los puntos críticos. Vamos a dibujar bien el corchete. Menos 2 hasta el número 5. Vamos a volver a dibujar esa llavecita. No se vayan a confundir ustedes de que esto de acá de repente es un corchete. Y eso en realidad es una llavecita. Ya está. Bien, chicas. A ver, repasemos. Si tengo dos radicandos, voy a analizar cada radicando, ¿no? Por separado. Y cada uno tiene que ser con la condición mayor o igual a 0. Como tengo dos resultados, ser dos radicandos, entonces voy a analizar y voy a utilizar la intercepción de intervalos. En este caso sería 6 y 15. Si es que tengo una fracción, tengo que analizar de que esa fracción no sea un dato indefinido, aplicando que el denominador tiene que ser necesariamente un número diferente a 0. Analizo mediante el método del aspa los puntos críticos y digo, serán todos los reales menos el 5 y menos el menos 2. Bien, hemos terminado estos 4 ejercicios ya. Ahora sí podemos pasar a otro nivel. Bien. Aquí lo que nos piden ya no es el dominio. ¿Qué es lo que nos piden? El rango. Determina el rango de la función. Bien. Si el dominio fue analizado con la variable x, el rango tiene que ser analizado con la variable y. Entonces, tengo que tener el valor de y despejado. Entonces, vamos a utilizar esto. Todo esta parte del denominador va a pasar a multiplicar y sería y por x más 2. ¿Sí? Muy bien. Eso debe de ser igual a x menos 1. Aplico acá la distribución y x más 2y. Eso es igual a x menos 1. Bien, ahora mira, observa qué es lo que puedo hacer. Lo que puedes hacer, ¿no? Es de repente despejar, ¿no? Este menos 1 pasaría aquí. 2y más 1. Eso sería igual a decir x
menos este más ix pasaría con menos ix. Bien, lo que sigue es una factorización. Factorizo el valor de x. Me quedaría en mi paréntesis 1 menos y. Y aquí me quedaría 2y más 1. Si despejo aquí el valor de y, tendría como numerador 2y más 1. Y pasaría a dividir 1 menos y. Y como ven, ahora sí ya tenemos la variable y para poder analizar ¿quién? El rango. Entonces digo, uy, nos quedó una fracción. Tenemos que analizar de que esa fracción no sea indefinida. Por lo tanto, hacemos de que el denominador, 1 menos y, sea un valor diferente a 0. Entonces, si tengo ese valor, yo puedo decir que ese y pasa al otro miembro y aquí me quedaría el valor de 1. De ello, yo puedo concluir que el rango, entonces, ¿sí? El rango de la función estaría determinado por todos los números reales, ¿cierto? Menos ¿quién? Menos ese valor de i que acabamos de encontrar, que es el número 1. Bien, chicas. Es lo mismo que analizamos en el dominio. La diferencia es de que aquí voy a analizar en la variable y. Bien, tenemos otro ejercicio más que se hizo en clase, lo cual se va a repasar aquí. Tenemos una función de valor desde menos 2 hasta el 5. Muy bien. Yo sé que el valor de x debe ser mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 5. ¿Y de dónde salió eso, Miss? Bien, de aquí, mira, este intervalo es cerrado, por lo tanto es mayor o igual. Este valor es cerrado, por lo tanto le pongo la igualdad. Es la diferencia, desde menos 2 hasta 5. Muy bien, tengo que construir esta función. ¿Qué es lo primero que veo al lado del x? El 4. Entonces habrá que multiplicar a todo por 4. ¿Sí? 4x ya está. Y digo, menos 2 por 4, menos 8. Aquí, 5 por 4, 20. Muy bien. Ahora, a ese 4x debemos de quitarle el valor de 2. Entonces, ese menos 2 tiene que ir a todo, a ambos miembros de igualdades. Si digo menos 2, será menos 10. Si digo menos 2, será 18. Entonces, de aquí yo puedo decir que todo este valor que acabo de encontrar, ¿quién viene a ser? Viene a ser la función de x. Entonces, yo puedo decir que el rango estará determinado por los valores cerrado en menos 10, ¿cierto? Punto y coma. ¿Hasta qué número? Hasta el número 18. También el intervalo es cerrado. Bien, chicas, entonces, cuando vean que te indican que es el rango lo que tienes que analizar, tienes que despejar todo en función de y. Si ves que te queda una fracción, recuerda, la fracción trata de que sea de que no te dé un valor indefinido. Entonces tú tienes que hacer de que el denominador sea distinto a 0. Y el rango será todos los valores, los reales, menos esos datos que vas a encontrar tú. Si tienes el valor de x en un intervalo, puedes hallar la función aplicando que todo lo que viene a ser inecuaciones, intervalos. Es importante tener estas nociones. Bien, hemos terminado estos dos ejercicios. Vamos a pasar a otros que todavía tenemos aquí. A ver, ¿qué es lo que te piden aquí?
te indican lo siguiente. Determina el rango de la función. Como dije, en este caso no ves tú el valor de y, pero tú sabes que f de x viene a ser y. Y aquí sería 2x, ¿no? Más 5 sobre x menos 2. Si yo quiero analizar el rango, entonces tenemos que buscar la variable y. Y pasa a multiplicar entonces ese denominador. X menos 2. Y me quedaría en el otro miembro el doble de x más 5. ¿Sí? Multiplicamos, sería yx menos 2y. Eso viene a ser igual al doble de x más 5. Muy bien, entonces este más 5 va a pasar a este primer miembro. Pasa con signo menos 5. Y aquí me estaría quedando 2x menos yx. Aquí lo que vamos a hacer es factorizar el valor de x. Si factorizo el valor de x, aquí me estaría quedando 2 menos y. Y aquí me estaría quedando menos 2 y menos 5. Muy bien, todo lo que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Por lo tanto, x me daría menos 2y menos 5. Todo esto sobre 2 menos y. Bien, entonces aquí vamos a analizar el rango. No tiene que ser una fracción indefinida, entonces debo de decir que 2 menos y debe ser diferente a 0. Y aquí yo tengo el valor de y, que tiene que ser a un número diferente de 2. Por lo tanto, el rango de la función sería todos los reales menos el... Uy, acá no me salió el... Vamos a borrar esto para dibujar bien la llavecita. Todos los reales menos el número 2. Bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, determina el rango de la función. Estamos ya a un nivel un poquito más avanzado. Y lo que vamos a hacer es analizar este punto X. X pertenece al intervalo abierto de 1 a 4. Entonces, X es intervalo desde 1 abierto hasta el 4 abierto. Y lo que yo tengo que hacer es todo este análisis llevar a esta función. Mira que ahora vamos a utilizar cuadrática. Qué interesante. Bien, entonces lo primero que veo es a X, primero le acompaña el menos 3. A todo se le quita 3 entonces. Y digo, 1 menos 3, menos 2. 4 menos 3, 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos? Bien. Aquí ahora lo que sigue es lo siguiente. Me piden cuadrática, debo de elevar al cuadrado. Entonces, aquí ya viene un análisis más profundo. ¿Por qué? Porque debo de analizar y decir que hay dos condiciones, ¿sí? Cuando x menos 3, ¿sí? Es desde el valor de menos 2 hasta el 0. Abierto en 0. ¿Por qué abierto en 0? Porque aquí voy a cerrarlo desde 0, x menos 3, hasta el número 1.
prácticamente estoy cortando este intervalo. ¿Por qué? Porque debemos cuando tú tienes aquí elevado al cuadrado, debes de analizar hasta el punto cero. Analizar cuando es abierto y cuando es cerrado. Siempre, siempre. Entonces, una vez que ya he partido mis dos inecuaciones, ahora sí puedo elevar al cuadrado. Digo, x menos 3, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y 0 al cuadrado, 0. Y menos 2 al cuadrado se convierte en 4, ¿cierto? Pero acá también vamos a determinar algo. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, de que cuando tengo un número negativo, jamás puede pasar a este nivel. Lo que va a ocurrir es que yo cambie los valores. ¿Cómo? Este 4 tendrá que ir a este otro lado. Y mira, observa lo que va a pasar. Sí, vas a elevarlo, eleva, pero este 2 menos 2 al cuadrado se convierte en 4 positivo, así que pasaría aquí. Este 0 al cuadrado sigue siendo 0. Siempre vas a tener que hacer ese cruce de valor cuando elevas al cuadrado. Entonces, igual ocurre aquí. A ver, veamos. X menos 3, todo esto elevado al cuadrado. Colocamos los valores que te indican. Y bien, ¿ves aquí algún número negativo? No. Aquí ocurre todo lo que ya has hecho anteriormente. 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1. Muy bien. Entonces, lo que ahora sigue es sumarle 2. Entonces decimos x menos 3, todo esto elevado al cuadrado, más 2. ¿Qué quiere decir? Que todos los extremos también deben de ser sumados más 2. 0 más 2, 2. 4 más 2, 6. Pasamos al otro extremo del análisis de mi inecuación y digo, al cuadrado más 2. Entonces sumo más 2 a ambas igualdades. 0 más 2 y 1 más 2, 3. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos hacer el análisis por fin en nuestra recta numérica. Dice que son valores desde el 2 hasta el número 6. Luego veo mi intervalo, ¿no? Si es del 2 al 6, recuerda, esta desigualdad quiere decir que es abierto. Luego te indican que es del 2 hasta el número 3. En 2 cerrado, ¿cierto? Y en 3 abierto. Entonces, lo que me piden, ¿qué es? Es prácticamente, ¿no? Que veas la unión de todos estos intervalos, porque como los he partido, ahora tengo que unirlos. Y en este caso sería, ¿no? El intervalo desde 2 cerrado, ¿no? Hasta el número 6 abierto. Esto sería el rango. Bien, ¿qué les pareció, chicas? Interesante, ¿cierto? Mira, de la construcción de una simple desigualdad de X, de un intervalo abierto, lo hemos separado porque tenemos que analizar que está elevado al cuadrado, como aceptando a 0 abierto y a 0 cerrado. Cuando tengo que elevar un número negativo, debo de cambiar el orden de las potencias. Si fueran números naturales, sigues, no hay ningún cambio. Luego, al ubicar en la recta numérica estos puntos críticos, lo que tienes que hacer es unir tu intervalo. Si lo separaste aquí en la inecuación, en el gráfico debes de unirlo. Bien, chicas, pasemos al siguiente ejercicio. Bien, la gráfica siguiente corresponde a la función, ¿no? Cúbica, mira, ax cúbico más bx cuadrado más cx más d. Pero te piden hallar el valor de a más b más c.
Bien, entonces lo que tú vas a hacer es analizar la función en este punto, en el eje de coordenadas, 0, 0, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es analizar esa función. Digo, f de x, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A ver, cuando el punto es 0, vamos a ponerle aquí abajito 0. Cuando es 0, digo, a por 0 al cubo más b por 0 al cuadrado más el valor de c por 0 más el valor de d. Muy bien. Entonces, miren aquí este punto. Cuando x es 0, automáticamente subo a y igual a 1. Entonces, todo esto debe de ser igual a 1, ¿cierto? Entonces digo, si analizo todo número multiplicado por 0, me sigue dando 0. 0 aquí, 0 aquí. Entonces, todo eso se cancela y lo único que tendría es que el valor de d es igual a 1. ¿Ya está? Bien, ya tengo el valor de d. ¿Qué me faltaría? A más b más c. Bien, tenemos otro punto crítico. Mira, cuando x es 1, tenemos que hallar el valor de... Entonces digo, cuando f de x es 1, ¿no? Entonces diré de que es a por el valor de 1 al cubo más b por el valor de 1 al cuadrado más el valor de c por 1 más d, y que efectivamente d es 1. Eso dice que es igual. ¿Cuál es el punto aquí? 5. Ya está. Entonces digo, 1 al cubo es 1. 1 por a, a. 1 al cuadrado es 1 por b, b. C por 1, C. Lo que está sumando pasa al otro miembro restando. Entonces, A más B más C me daría 4. Y justo es lo que a mí me piden, mira. A más B más C. Entonces, he terminado el ejercicio. ¿Qué les pareció? Ese es analizar un gráfico con una función. Bien. Vamos a ver un ejercicio más. Y aquí ya nosotros en aula hemos visto y vamos a repasarlo aquí. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos es una función? Para yo analizar si un gráfico es una función, lo que tengo que hacer es trazar una línea perpendicular al eje X. Entonces aquí debo de trazar. Perdonen la línea que no sale muy curva. Es difícil manejar este lapicerito. Pero miren, yo lo que quiero que veas es esto. ¿En cuántos puntos se están cortando? A ver, veamos. Si yo trazo, ay, perdón, se fue la manito, ya está. Entonces analicemos aquí, miren. Vamos a llevar con lapicero rojo. Aquí hay un punto de corte. Esto sí es una función. Aquí hay un punto de corte. Esto es una función. Aquí, 1, 2 puntos de corte. Esta no es una función. Aquí hay 1, 2 puntos de corte. Por lo tanto, tampoco es una función. ¿Ya está? Eso es todo en cuanto al análisis de una función en un gráfico. Bien, aquí vamos a recordar lo que son operadores matemáticos. Dice, la función tiene dos resultados, para cuando x son menores que 3 y para cuando x son mayores e igual que 3. La función f menos 1 estaría aquí, ¿cierto? Y 4 estaría en esta segunda condición. Entonces vamos a utilizar aquí para poder analizar lo siguiente. Ya está. F de menos 1, utilizo este resultado. ¿Sí? Entonces diré,
raíz cuadrada. Cambiemos del lapicerito al negrito. A ver. Y dice ahí, sería f menos 1, sería 5 menos 2 por 1. Más f de 4. En este caso estamos en la segunda condición. El triple de 4 menos 10. Y ahora operamos. 2 menos 1, 2 por 1, 2. Menos 5 me da 3. Aquí sería 3 por 4, 12. Menos 10, 2. ¿Cierto? 3 por 4, 12. Menos 10, 2. Utilicemos nuestro lapicerito. Y nuestro resultado sería raíz de 5. Está definida la inecuación. Y ahora sí, podemos pasar al siguiente ejercicio. Y casi ya vamos a terminar. Ahora lo que te piden, recuerda esto, ¿no? Solamente colocar las condiciones, ¿no? Es lo que te piden aquí. Si es menos 1, ubícalo aquí, porque menos 1 es menor que 3. Si te piden 4, estás en la segunda condición y utilizas esto de aquí, ¿sí?